Uno de los principales síntomas del cáncer de colon, cuando da síntomas, porque muchas veces no lo da, es cambio en el patrón evacuatorio. Aquellos pacientes que tienen cambio de la modalidad, a veces se estreñen y a veces hacen diarrea. Eso es un signo de alarma que obviamente no puede pasar desapercibido y el paciente tiene que ir a una atención médica para identificar cuál es la causa de su estreñimiento. Pero, por ejemplo, en mi caso, por lo básico, ¿qué es el cáncer de colon? ¿Dónde está ubicado el colon? ¿Cuál es la función del colon? Así es. ¿Para qué está este órgano en el cuerpo ahí? Así es. El cáncer de colon, como su nombre lo indica, o cáncer colorectal, que se engloban básicamente ambas entidades, es un cáncer que afecta esa parte del cuerpo que se llama intestino grueso. Tenemos intestino delgado e intestino grueso. Intestino grueso, colon y recto, y por eso se engloban en ambas entidades. Básicamente, el intestino grueso se encarga de reservorio de las heces fecales, de absorción sobre todo de agua y electrolitos en el cuerpo. O sea, una función totalmente vital para sobrevivir el ser humano. Entonces, ¿cuál es absorber los electrolitos? O sea, ¿qué más hace el colon? El colon es una parte del cuerpo donde se almacenan las heces fecales y se encarga de básicamente la absorción de agua y electrolitos y nutrientes en el cuerpo. Rainel, estamos hablando de que, por ejemplo, yo mastico un alimento, llega al estómago, lo mastico, llega al estómago, va al intestino delgado, ese kilométrico sistema para absorber todos los nutrientes, y luego ya ese material, ya que prácticamente se queda sin nutrientes, se deposita. Así es. En el colon, y ahí está esperando el momento de que el cuerpo le diga salga. Eso que estamos viendo en pantalla, ¿qué es? Eso que vemos en pantalla es la luz del colon, una parte probablemente, una parte del colon que se llama colon transverso, fíjense que tiene como la forma de triángulo. Esa es una paciente particular porque fíjense que tiene varias protrusiones en la luz. Eso no es una luz del colon normal, es una luz afectada por pólipos colónicos. Particularmente esa paciente es de investigación, no es normal que se encuentren tantos pólipos en el colon. A veces está asociado a un síndrome familiar, hereditario, cuando se encuentran tantos. Pero, sin embargo, en una persona normal que no tenga el antecedente familiar se pueden encontrar pólipos y esos pólipos deben de retirarse todos por su predisposición a convertirse en cáncer de colon. Esos son lo que llaman también divertículos. No. Los divertículos básicamente son todo lo contrario al pólipo. Los divertículos son una evaginación de la mucosa, como un hoyuelo, que se le hace a la mucosa. Es lo contrario a eso prácticamente. Exacto. Y sobre todo, recalcar que el divertículo es una lesión totalmente benigna, no tiene capacidad de malignizar. Lo contrario al pólipo, exactamente. Yo creo que yo tengo una falsa percepción del cáncer de colon, me parece a mí. Y usted me va a desmentir. Sí. Yo pienso que, en mi ignorancia, que el cáncer de colon en un nivel significativo es producto de aquellas personas que mantienen mucho tiempo sus heces fecales, como dice el maestro, en su etapa terminal. ¿Es así o no? ¿O son otras las razones? Son otras las razones. Hay varios factores de riesgo para poder desarrollar cáncer de colon. Dentro de esos factores de riesgo está el factor familiar hereditario, que es muy importante. Si hay antecedentes de colon, de cáncer de colon en la familia, hay que estudiar el paciente. O sea, el cáncer de colon no tiene nada que ver con las heces fecales. Tiene que ver directamente con las heces fecales porque obviamente afecta el lugar donde se depositan las heces fecales. Pero no es las heces fecales las que causan el No, señor. Esa era la inquietud de él. Sí. Dos preguntas, doctora, por favor. Con relación a eso de las heces fecales, o sea, la cantidad de veces que uno va al baño, si es algo normal o anormal, una persona que vaya mucho al baño, si va relacionada con el tema del cáncer de colon y también el tema de las hemorroides, si está relacionado con el cáncer de colon, por favor. Sí, con el tema de la hemorroide, las hemorroides no son una patología que tienen capacidad de malignizar. Okay. Sin embargo, una de las complicaciones que le pasa a la hemorroide es que normalmente sangran. Entonces, un paciente que está sangrando por el recto, es inminente revisarlo. Porque sí, perfectamente pudieran ser hemorroides, pero pudiera ser cáncer de colon.
Entonces, es un paciente que obligatoriamente hay que revisar. Con el tema de los hábitos intestinales, el patrón evacuatorio, eso va a depender mucho de los hábitos intestinales de cada persona. Sin embargo, es un signo de alarma a aquella persona que normalmente va una vez al baño y que de repente inicia con un cuadro de diarrea y estreñimiento intermitente. Eso no es un patrón normal. Se altera su patrón. Se altera su patrón evacuatorio y eso no es un patrón normal. Entonces, eso hay que buscar ayuda. Le pregunto con el tema de las hemorroides, porque hay personas que se confunden. Tienen hemorroides y se asustan, piensan que es, qué sé yo... Un indicativo ya, una señal. Cáncer de colon. Entonces, por eso le hago la pregunta. No, las hemorroides no tienen capacidad de malignizar. Sin embargo, si el paciente... asumimos, ¿verdad?, que tiene un diagnóstico de hemorroide y está sangrando, hay que revisarle su colon, porque pudiera haber otra cosa. Okay. La prevención. Bueno, doctora, adelante. No, quería decir, antes de la prevención, el tratamiento ya no se previno, ya se presentó el problema, un problema delicado definitivamente, en una zona del cuerpo tan compleja, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cómo vendría siendo un tratamiento médico, Rainelli? ¿Cómo podría ser un tratamiento? ¿Qué mecanismo emplean ustedes los médicos para enfrentar este problema? Sí, lo primero es que hay que diagnosticarlo. Claro. Se hace el diagnóstico mediante una biopsia de ese tejido y evidentemente una vez tenemos el diagnóstico histopatológico con ese tejido, entonces se manda directamente al oncólogo clínico o al oncólogo quirúrgico, quien es que finalmente le da el manejo. El manejo va a depender mucho de la extensión de la enfermedad, si hay metástasis o no, la localización, qué tanto se pudo resecar del tumor y qué tan localizado esté en el colon. Tengo entendido que, por ejemplo, cuando se presentan problemas en el intestino delgado, como eso es una cosa kilométrica, 7 metros son por ahí. Sí, es bien largo. O cuando hay alguna interrupción, un problema, cortan, ¿verdad? Pero en cuanto al intestino grueso, ¿existe ese tipo de opción? Sí, claro, existe el tipo de opción, claro que sí. Eso ya, las conductas quirúrgicas la toma el oncólogo quirúrgico. Ellos determinan si hay que cortar. Normalmente, si hay que cortar, en algunos casos el paciente termina con una bolsita donde evacúa por esa bolsita que se llama colostomía. Colostomía. Pero eso ya depende del caso en que... Del nivel en que... Exactamente. Doctora, cuando usted señala que el cáncer de colon, o sea, no da muchos síntomas, ¿verdad? No da muchos síntomas. Sí, de hecho, hay casos que son asintomáticos. Por eso es la importancia de revisar el colon a tiempo. Porque muchas veces no... ¿A partir de qué edad debiéramos revisar el colon? Sí, eso depende mucho si usted tiene antecedentes familiares o no. Aquel que tenga antecedentes familiares es importante, sobre todo de cáncer colorectal hereditario, que hay unos síndromes específicos. Entonces, ahí son muy puntuales las recomendaciones. Pero si usted no tiene antecedentes de cáncer colorectal en su familia, entonces a partir de los 45 años hay algunas sociedades y guías que recomiendan a partir de los 50, pero la recomendación en nuestro país es a partir de los 45 años. Pero a donde quiero llegar es... Como no da síntomas, muchos síntomas, en muchos de los casos. Sí. Entonces, si a una persona ya al final siente un síntoma y después ya eso es un poco tarde, que fue tarde que le dio ese síntoma, ¿tiene posibilidades de salvarse? Sí, obviamente a mayor prolongación del diagnóstico, mayor mortalidad. Un paciente que ya tiene el síntoma, eso significa que normalmente está relacionado al crecimiento del tumor. Y cuando hay crecimiento del tumor, obviamente hay síntomas, y de esos síntomas se desprende, obviamente, normalmente una mala evolución y una alta mortalidad. ¿A quién afecta más? ¿A los hombres o a las mujeres? Puede afectar, afecta a ambos sexos, pero es la tercera causa de muerte en hombres y la segunda causa de muerte en mujeres por cáncer en el mundo. Es preocupante, por cáncer en el mundo. Y, por ejemplo, la estructura física, por ejemplo, una persona obesa y, por ejemplo, una persona delgadita, un modelo como usted, por ejemplo, ¿qué posibilidades hay de que eso ocurra? Sí, hay factores de riesgo importantes. Sí, claro que sí. La obesidad es un factor de riesgo importante para desarrollar cáncer de colon. No es que todos los obesos van a desarrollar cáncer de colon, pero sí se ha demostrado científicamente que es un factor de riesgo. A mayor índice de masa corporal, mayor riesgo de cáncer de colon. Sí. Si tomo poca agua, si no hago ejercicio. Exactamente. ¿Tengo más posibilidades? La vida sedentaria. Sí, la vida sedentaria, claro que sí. El bajo consumo de fibra,
todo eso influye en el desarrollo del cáncer de colon. Importante el consumo de tabaco, el cigarrillo. La prevención, por ejemplo, en este caso, ¿cuáles serían para prevenir este problema? O sea, que el consumo de tabaco es una causa de cáncer de colon. Claro que sí, del colon y de muchas más. Porque no diga de los pulmones. El tabaco, o sea, el tabaco. El cigarrillo también. El tabaco me refiero al cigarrillo, directamente al cigarrillo, sí, claro que sí. Sí, se relaciona directamente no solo con el colon y el pulmón, muchísimos otros cánceres por las sustancias que se desprenden al fumar. Son tóxicas, aunque van directamente al cuerpo y evidentemente es un factor de riesgo muy importante. El consumo excesivo de alcohol es un factor de riesgo directamente proporcional. Usted dijo excesivo porque una copita de vino no afecta. Lo malo es el exceso, ¿verdad? Sí. ¿Y qué otros elementos podrían ser para la prevención? Sí, se ha demostrado que el consumo de carnes rojas y procesadas es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de colon. Hay todavía muchos estudios en cuestión a ese tema, pero sí me refiero a carnes procesadas, el tocino, jamón, se han visto relacionados. O sea, hay muchos casos se han dado muchos casos de personas jóvenes que han tenido esta enfermedad. Sí, realmente, y una de las preocupaciones mundiales, una de las mayores preocupaciones, porque cada vez más se ha visto que pacientes de menor edad son diagnosticados con cáncer de colon. Obviamente, sí hay está directamente relacionado con el factor hereditario y familiar, porque si el paciente mientras más joven, entonces hay que buscar un factor familiar, porque no es lo común que pasa. Y el tipo de alimentación, por ejemplo, lo que se llama la comida chatarra, que no necesariamente toda es chatarra, pero esa es una nomenclatura. Sí. ¿Eso incide también claro que sí, totalmente, porque el consumo de comida chatarra, como usted indica, son alimentos altos en calorías y normalmente se relacionan con un índice de masa corporal elevadísimo. Ok. Pero súper bien. Entonces, la recomendación, eso que estamos viendo ahora mismo en pantalla para quienes nos escuchan por la radio, se lo puede describir. Forma de cortar, Sí. Eso es una extracción ya de... Eso es un pólipo, realmente, ya esa es la luz del colon y eso es una técnica que se utiliza para extraer esos pólipos. Entonces, ¿cuál es la importancia de los pólipos? Que se encuentren en etapas donde pudiéramos prevenir el cáncer de colon, porque el cáncer de colon precisamente es prevenible porque viene de este tipo de lesiones que todavía no se han convertido en cáncer. Entonces, ¿cuál es la importancia de revisarse el colon? Precisamente sacar esas lesiones para que no se conviertan en cáncer. Este elemento, perdón, No, ese instrumento, ¿podría ponerme la imagen de nuevo, por favor? Ese instrumento que está ahí, además de cortar, cicatriza. Sí, hay diferentes técnicas para sacar un pólipo, eso depende más bien del tamaño que tenga el pólipo, pero sí, obviamente a mayor tamaño, mayor es el riesgo de que el paciente sangre, pero hay técnicas para suprimir ese sangrado, por ejemplo, después que eso se corta, hay veces que usamos la técnica de asa caliente o asa fría. Asa caliente es que hay calor y evidentemente si hay un tipo de sangrado se quema. Exactamente. Doctora, hace un tiempo, antes de la pandemia, a mí me diagnosticaron varicocele testicular. Sí. Una varicocele testicular. Sí. El doctor en esa ocasión me dijo, vamos a hacerle el estudio de la colonoscopía. Sí, Dilo que eso no es nada. Lo del dedo. El tacto rectal. Ajá, el sí. tacto rectal. Él me dijo... Sí. No. Me dijo eso. Eso no duele nada, un dedito. Me dijo eso. Una molestia. Me dijo, vamos a hacerle el estudio, el examen. Y yo me sorprendí, pues yo le dije, pero doctor, yo no tengo esa edad para... Me dijo, no, pero hay que descartar cualquier cosa, me dijo. Y me lo hizo y todo bien. Entonces yo le pregunto, ¿hay relación con eso? ¿El que sufra de la varicocele testicular tiene relación con el problema de cáncer de colon? No se ha visto ninguna relación de varicocele testicular con el cáncer de colon. Sin embargo, asumimos que como su doctor fue un urólogo, quería más bien palpar su próstata. Okay. O sea, por la historia que me cuenta, asumimos que esa fue la causa de su médico indicarle el tacto rectal. Bueno, también tenemos un brochure, Douglas. Me gustaría, por favor, que me apoyes con ese brochure que han
hecho para de una manera más fácil entender qué es el colon, qué es el cáncer de colon, con qué frecuencia, si lo puede usted, como lo tiene ahí en su teléfono, doctora, revisar. Yo veo que dice que el cáncer de colorectal es un cáncer que afecta al intestino grueso, también conocido como colon, o al recto, puede ser grave y letal si el diagnóstico no se hace a tiempo. ¿La frecuencia, doctora? Así es, la frecuencia del cáncer colorectal. Ya lo dijo que es el tercer. Cáncer más comúnmente diagnosticado en hombres y el segundo en mujeres en el mundo. Si puedes reiterar los síntomas ya para despedir. Sí, rectorragia, que es el sangrado por las heces, no importa qué edad. Si usted ha presentado sangre roja por su recto, debe asistir a una consulta especializada para ser revisado. Cambios en el patrón evacuatorio, eso significa estreñimiento o diarrea. Si usted en algún momento tiene estreñimiento y luego hace diarrea, entonces o sea, como un cambio drástico. Primero sí. Estreñimiento, después diarrea, después así. Exactamente. Dolor abdominal. Dolor abdominal, pérdida de peso sin ninguna causa aparente. Ese paciente que pierde peso, pero que está comiendo, que no tiene una causa de pérdida de peso, habría que revisarle el colon. Igualmente, una anemia que se esté investigando el paciente, que no se haya encontrado una causa aparente de esa anemia, entonces hay que buscarle una causa en su colon que pueda estar relacionada a esta anemia. La fatiga y debilidad, y muy importante que en muchas ocasiones el paciente no presenta síntomas. ¿Los factores de riesgo? Los factores de riesgo, el sobrepeso u obesidad se ha demostrado como un factor de riesgo importante, obviamente eso relacionado a la inactividad física, el alto consumo de carnes rojas y procesadas, el cigarrillo, el alcohol, el antecedente familiar de cáncer colorectal, la enfermedad inflamatoria intestinal y sobre todo la edad. Se ha demostrado que pacientes ya mayor de 45 años es un factor para desarrollar pólipos en su colon y cáncer de colon. Por eso se recomienda la prevención. La prevención, entonces, fundamental. Sí, la prevención, obviamente, la alimentación saludable, limitar las carnes rojas y procesadas, la actividad física, no fumar, reducir el consumo de alcohol, la colonoscopía temprana. Colonoscopía temprana. Así mismo. Eso es un estudio médico que lo indican los gastroenterólogos. Así tampoco es una cosa lo de la colonoscopía para el conocimiento. No soy el médico, ella es médico, pero no es una cosa que la gente diga, ¡ay, qué barbaridad! No. Eso te mete con una cámara, un tubito finísimo. Y además los médicos que hacen eso, los especialistas, son gente muy profesional, muy respetuosa, de excelente trato, porque yo lo he hecho. Y te digo, no es una experiencia traumática, definitivamente no lo es. La cuestión es que en ese caso es preferible que usted sea preventivo y supere ese miedo, porque hay cierto temor, definitivamente, pero a la hora de la verdad, nada de eso, porque por ejemplo, yo he pasado, porque yo me cuido. Y eso no es nada de del otro mundo tampoco, doctora. Pues agradecemos muchísimo, de verdad, la valentía de la doctora Rainely Echavarría Rodríguez. Ha superado su miedo escénico. De verdad, que qué bueno que estás aquí con nosotros. Ella es médico internista y hemos conversado sobre el cáncer de colon, señores, lo fácil que es prevenirlo. Este mes se desarrolla una semana de prevención. Es el 31 de marzo cuando se conmemora esta fecha. Así que hombres y mujeres, estemos atentos, vigilemos nuestras heces, estemos atentos a los cambios que nuestros cuerpos presenten, y en la prevención es que está la clave. Doctora, ¿usted trabaja privado? ¿Todavía no da consulta? ¿Todavía prefiere mantenerlo así? Pues un abrazo, gracias por su compromiso social para educar a la población dominicana y a los que nos ven también en todo el mundo. Cuando regresemos, reitero,